Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este encuentro en este canal de YouTube, Expandiendo Conciencia de Víctor Cala, un canal hermano del canal de educación de la nueva era, de mi gran compañero de vida, Mariano Menéndez, que justamente hoy nos está acompañando en esta ventanita que nos gusta tanto, que es no es otra que la de hablar de libros, ¿no? De libros donde yo pongo la energía del lector y donde el autor pone la energía del autor. Estamos los dos y creamos encuentros maravillosos y fantásticos. Aloha, Mariano, bienvenido. Víctor, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa, a tu canal, a Expandiendo Conciencia, y es un placer. Siempre que comparto algo contigo estoy más que feliz y más que contento, y muchos saludos a todos los que nos están mirando desde Expandiendo Conciencia y desde Educación de la Nueva Era, ¿no? Exacto, lo que iba a decir ahora mismo, que el saludo que te hace Víctor Cala es un saludo de todas las personas, tanto por un canal como por el otro, que son personas que tienen ganas de otras ideas, otros movimientos, y poder ir, ir caminando en esta experiencia de vida, ¿no? Y en este caminar la experiencia de vida, que a mí me encanta caminarlo, para mí los libros son un gran compañero, porque realmente al final los libros no dejan de ser una expresión de cada autor de sus propias vivencias, ¿no? Y con esa ventana de lectura, porque yo le llamo la ventana de la lectura, me he dado cuenta que realmente cada libro tiene una historia, ¿no? Aparte de lo que leemos, después cada uno de vosotros, los autores, nos sorprendéis con experiencias propias del propio libro, ¿no? Hoy vamos a hablar, creo que se ve aquí, de este libro, Dos caras de una misma tragedia, una novela de crecimiento personal, Mariano Menéndez. Este es el título de la cara, ¿no? Dice mucho de ti, ¿no? Como autor, ¿vale? En el segundo título, ¿no? Una novela de crecimiento personal, ¿no? Al final, tú, Mariano, te dedicas a crecimiento personal hace muchísimos años y sigues creciendo, y has sido capaz de exponer todo lo que es el crecimiento personal a través de un libro que es Dos caras de una misma tragedia. A mí siempre me gusta leer esa presentación que os hacéis vosotros mismos dentro de los libros, ¿no? Me vas a permitir leértelo, ¿vale? Y después de ahí vamos a empezar a hablar de esta obra, ¿no? Esta obra que sé que tú creaste en un momento, como nos explicarás hoy, y una vez creada, ya está creada y es para todos, ¿no? Esto es lo bonito de los libros, ¿no? Que quedan ahí ya puestos, ¿no? Para que cada lector los recoja cuando quiera, ¿no? Voy a aquí dice, en tu contraportada dice, sobre el autor. Mariano Menéndez es uno de los autores más influyentes de habla hispana en materia de liderazgo y crecimiento personal. En esta obra logra superarse a sí mismo creando una atrapante y profunda novela de crecimiento personal que entretiene y emociona. Aquí también nos animas, ¿no? Porque esto hablaremos un poquito también. Otros títulos: Despertando el líder de tu interior, Viaje a la conciencia eterna, Ideas para una nueva conciencia. Y si quieres saber más, pues visita la página web y las redes sociales del autor, www.mmenendezcoach.com, y Facebook, Mariano Menéndez. Nada más que decirte que ¿cuántos títulos has escrito ya, Mariano? Porque claro, aquí estamos hablando de un gran escritor, porque ¿cuántas obras tienes ya publicadas? 13. 13. Esta, si no me equivoco, es la 11ª. Sí, esta fue en julio del 2019, luego vino el Manual de la Nueva Educación y luego vino El Amor Aumenta al Darse, así que sí, la número 11, exacto, 11ª. Pero es la 11ª, pero es la única novela que tienes. La única novela, exactamente. Y es interesante que nos hables, porque claro, yo he hecho la lectura del libro, pero es interesante de dónde nace la idea de hacer este libro, Dos caras de la misma moneda, y por qué una novela. Sí, bueno, pero antes que nada agradecerte, ¿no? Agradecerte porque cuando me dijiste de hablar de Dos caras de una misma tragedia, sinceramente esperaba con muchas ansias, Víctor, esta entrevista, porque yo sé muy bien lo que significó en julio del 2019, lo que significó esa novela para mí y la visión que tenía en ese entonces de la novela. Sí, sé muy bien cuál era, pero no sé cuál es la visión que tengo ahora, casi exactamente 2 años, ¿no? Sí, 2 años y un mes después,
porque claro, estamos agosto 2021, estamos a 2 años de su lanzamiento y entonces estaba muy pero muy ansioso por saber también cuál sería mi visión que tengo ahora de este libro, así que te agradezco por ponerlo arriba de la mesa en tu canal y vamos a ello. O sea, esta es una obra que recuerdo con mucho cariño y significó un paso muy importante en mi carrera, porque significó el animarme a crear una obra de crecimiento personal desde un género literario que me fascina y nunca lo había experimentado. O sea, si bien yo soy un lector de novelas, pero nunca como escritor había escrito una novela. Es un género que tiene su complejidad, que no es simple, requiere mucho más desgaste, compromiso y con gran gusto, ¿no? Lo hice en aquel entonces. Requiere mucha más imaginación también, requiere mucho más tiempo. Por eso le tengo también mucho cariño, porque surge en un momento en el cual tuve el tiempo como para dedicarle, ¿no? Yo pienso que hoy por hoy, con todo lo que estoy, quizás el esfuerzo y la energía que estoy poniendo en la escuela, no, o sea, después de julio de 2019 nunca se me dio la oportunidad de tener 3 o 4 o 5 meses como para decir, bueno, escribo una novela. Entonces, en ese entonces sí, y claro, requiere mucha meticulosidad y mucha creatividad. Y todo eso se pone a prueba y se pone de manifiesto a la hora de escribir una novela. Y además me puse el desafío de que en esa misma novela transmitir mensajes de superación, ¿no? Que no sea simplemente una historia, sino que además sea una historia donde se hable de la resiliencia, de la motivación, las etapas del duelo, sabiduría oriental, conocimientos, ¿no? Que también se expresen y a través de historias, de personajes y cómo se van entrelazando, que la persona claro, muchas personas pueden aprender mucho de motivación o muchos conocimientos con ideas objetivas, pero viendo una historia y sintiéndose parte de una historia también se aprende mucho, ¿no? Entonces la idea era esa, transmitir mensajes motivadores y que además la propia historia sea motivadora, ¿no? Y claro, la historia en sí es una historia que se generó y que fue muy madura porque nos hace dar cuenta de la neutralidad, ¿no? La neutralidad de la realidad, que nosotros lo que llamamos a veces un problema, una tragedia, desde una perspectiva puede significar algo y desde otra perspectiva puede significar otras cosas, ¿no? Otras cosas, o sea, hay diferentes perspectivas, o sea, porque la novela tiene un hecho puntual trágico, lo que se conoce en el mundo como algo trágico y doloroso, y desde ese hecho puntual se produce como un desdoble, se produce un cambio, una transformación de cosas en la protagonista y en su entorno, en su padre, en diferentes, en su propio entorno, en su familia, que no se hubiese producido si ese hecho no hubiese ocurrido, ¿no? El viaje a la India del padre, bueno, si quieres después nos podemos meter en algunas partes, pero es una novela también que apunta a la conciencia de unidad, ¿no? De ver todo integrado, no un hecho separado, porque muchas personas se quedan con un hecho separado y quizás como lo separan de su vida, nunca se pueden recuperar. Entonces Elizabeth, que es la protagonista, integra ese hecho, lo asume, se detallan muy bien las etapas de duelo, todo el equipo médico que estaba con ella, y hasta rehace su vida luego de integrar ese hecho trágico. Y además también una novela reflexiva, porque después Elizabeth termina reconociendo que esa misma ambición que tenía, eso que heredó del padre, ¿no? De Alexander, esa ambición, esa codicia, eso de tener que ir a Italia, que, las condiciones meteorológicas no estaban bien, tenía el capricho de llevar a la hija y dijo que sí, y un diseñador le dijo con muy poco tiempo de ir, y él dijo que sí. Entonces, después reconoce Elizabeth que iba como estresada, iba como apurada, iba como con mucha codicia, con muchas necesidades egoicas, y que eso en cierta forma se reflejó en la tragedia que tuvo. Entonces luego lo termina asimilando y lo termina integrando a su vida,
Y esto nos hace ver que todo tiene su porqué y su para qué, todo tiene su sentido profundo, todo nos pasa por algo. Claro que al principio Elizabeth eso no lo podía ver, pero después, gracias a todo el equipo que la acompañó y ella misma, lo pudo ver y lo pudo comprender, ¿no? Justamente, Mariano, es un libro que hiciste en el 2019, ¿vale? Ya explica muy bien lo que es el libro, ¿no? Pero realmente yo me lo he leído en el 2021, ¿ok? Y realmente lo que has sabido expresar a través de las palabras, a través de tus experiencias, porque al final todos son experiencias en la vida, has sido capaz de transmitirlo en un libro de una manera fácil y sencilla, de lectura muy fácil, porque es una novela donde pues, el género de la novela pues, tiene esto, ¿no? Que al final hay unos detalles de los personajes, de las ciudades, y se hace más ameno. O sea, estás hablando de crecimiento personal, pero de una manera muy amena, ¿no? Y entonces es una muestra de agradecimiento de hacerlo fácil, ¿no? Es un libro que es fácil de leer y a la misma vez tiene mucha sabiduría, tiene mucho lo que tú has comentado ahora, ¿no? Yo le llamé, cuando estaba leyendo, le llamaba píldoras, ¿no? Porque eran esas frases empoderadoras que tú como coach motivacional, como coach que realmente te enfocas en la parte positiva realmente de la mente, ¿no? Las hemos compartido mucho tiempo y claro, al conocerte ha sido curioso cómo las has introducido en el libro, ¿no? Porque al final eran conversaciones entre el padre y la hija, ¿no? Y ahí metías frases que que las hemos escuchado, las hemos visto y las hemos vuelto a releer, ¿no? Y tú has sido capaz de poner la novela, poner la historia, entrelazarlo todo y después encima poner estas frases que realmente no es que sean empoderadoras por empoderarnos, sino realmente que son frases para leerlas, sentirlas y ponerlas en práctica. Y por eso te damos las gracias, todos los lectores, de que hayas sido capaz de ponerlo todo, ¿no? Pero yo te hago una pregunta, ¿no? Claro, son frases, pero estas frases, ¿cómo han ido a parar al libro? Pues claro, son píldoras. Déjame que te lea alguna, ¿vale? Para que la gente se haga una idea, ¿no? Voy a coger al azar porque tengo subrayada. Mira, por ejemplo, dices algunas personas sueñan con hacer grandes cosas. Otros estamos despiertos y las hacemos. Pero es una frase que realmente al final tiene una estructura pero tú has sido capaz de meterlo en el contexto de una conversación de dentro de la novela, pero claro, los que estamos ya hace tiempo en el crecimiento personal, las leemos y digo, uy, esta frase ya la he leído muchas veces, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso de poner estas píldoras? Porque realmente al final es lo que tú has dicho cuando estabas hablando tú, ¿no? Has hecho una novela, pero que también querías que fuera una novela hablando de resiliencia, de muerte, de duelo, pero que también fuera motivadora. Y por mi parte te puedo decir que lo has conseguido. Pero ¿cómo fue el proceso, Mariano? Seguro, te lo pongo encima de la mesa porque seguro que hay un proceso, porque todo el libro, también lo que me gusta de estas entrevistas, estas charlas, es desgranar los libros, ¿no? De cómo el autor ha sido capaz de llegar hasta ese punto, ¿no? Y bueno, aquí, explícanos un poquito, Mariano. El proceso de creación, ¿no? La cocina. Exacto, claro, la cocina, ¿no? Porque claro, el libro se ve terminado, claro. Sí, yo el libro terminado lo considero un nuevo hijo, ¿vale? Considero un nuevo hijo y yo tengo como lector tengo el regalo, ¿no? De leer la obra de un autor, pero que es su hijo, ¿no? Pero como todo en la vida, y eso estabas conmigo, Mariano, eso es el resultado. Pero hasta llegar aquí hay un camino. Y ese camino pues tiene diferentes etapas y diferentes historias, ¿no? Y yo estos encuentros son para esto, que también hablemos de estas etapas como lectores, porque también creo que esta ventana sea para que escribir un libro o cualquier cosa en la vida necesita un proceso, necesita una acción, una perseverancia, tener una idea y darle una vuelta. Y hay momentos más favorables y momentos menos favorables, pero al final el resultado llega. Entonces, al final, estos encuentros son para esto, ¿no? Que nos expliquéis, en este caso tú y Mariano, ¿no? Pues estos pequeños detalles, ¿no? Que cuando estás leyendo, a mí claro, esto de las píldoras te estoy preguntando porque cuando empecé a leer digo, hay muchas píldoras. ¿Cuántas píldoras has puesto en este libro? Y entre 50 y 60. Vale, no las he contado, pero realmente sé que hay 50 o 60, ¿no? ¿De dónde han salido estas píldoras? ¿Y cómo has introducido estas píldoras en el contexto de una novela? Porque no deja de ser una novela. Sí. Sí, bueno, justo ayer que bueno, me puse a escucharlo también porque claro, luego de 2 años de haberlo escrito y bueno, supuse que íbamos a hablar de temas puntuales, entonces
2 años después tengo como una perspectiva que hasta me preguntaba, ¿no? O sea, hay mucha meticulosidad y hasta uno mismo se sorprende después, porque dice, o sea, defino calles de Berlín, tal puente, y uno ahí empieza a la lejanía a decir, claro, qué gran trabajo que hubo, ¿no? No porque sea mío, sino porque cualquier tipo de novela lleva un gran trabajo, ¿no? Qué trabajo de investigación, porque también, bueno, ahora te voy a contar todo, y también lo de las píldoras también, pero voy a tratar de escucharme en un tiempo prudente, o sea, adecuado. Bueno, hubo que idear, todo esto tiene que ver con la complejidad que te mencionaba al principio, ¿no? Obviamente un libro de conceptos es mucho más fácil, a mí me resulta muy fácil porque yo estudio día a día, o sea, leo día a día, incorporo aprendizaje día a día y transmito, así como, bueno, ahora se nota mucho más porque hago directos diarios, así como incorporo algo, lo transmito, incorporo algo, lo transmito, y es así, estoy todos los días, con lo cual cuando llegan 3 o 6 meses uno dice, bueno, voy a poner todos los conceptos, y un libro conceptual o un libro de reflexiones como el Homero Mental Darse, o un libro como el Gran Manual de la Nueva Educación, que fue transcribir charlas. Son libros que en sí el proceso de producción no lleva tanto, pero sí quizás, o sea, porque hay que solamente transcribir lo que ya está hecho. Ahora, la novela hay que sentarse, hubo que viajar en este caso también. Si bien no es que se viajó para la novela, ¿no? Para hacer la novela, pero hubo también un viaje. Entonces hay una complejidad. También, bueno, hubo que idear un empresario exitoso con su vida personal, con un éxito empresarial, pero no un éxito en su vida personal, porque claro, en el pasado perdió a su esposa, en el transcurso de la novela pierde a su nieta, luego va a hacer un viaje espiritual con un amigo. O sea, viéndolo a la distancia, o sea, hilvanar todo eso en una historia y que cierre, ¿no? Lleva su trabajo, pero es beneficioso por donde lo mires, porque yo tengo un gran recuerdo de esta obra. Hubo que idear también una hija con todos los beneficios materiales de tener un padre exitoso a nivel material, pero con los vacíos y los huecos y la ausencia de su figura también. Y decidí ambientarla en Berlín. ¿Y esto por qué? Es una ciudad a la que fui un fin de semana, unas mini vacaciones, y me ha encantado, ¿no? O sea, y tiene que ver con toda la novela. Y fue una ciudad que he observado mucho, he observado a su gente, he caminado por esos lugares donde la novela cita, ¿no? El barrio residencial, después donde está Alexanderplatz, que es como la parte céntrica, donde están todas las empresas y todo. Los puentes, la catedral, cuando lo voy mencionando en la novela, y eso todo lo viví. Entonces, fue una ciudad que inspiró esa novela. También Bérgamo, porque hay una ambientación en Bérgamo cuando Elizabeth se va con el novio a Bérgamo. Y yo a Bérgamo también, cuando vine aquí a España, fui a algunas ciudades de España y algunas ciudades de Italia. Y entre ellas estuvo Bérgamo, que me ha fascinado. Entonces también todo lo que yo menciono de Bérgamo lo he vivido. Incluso también ese coach motivacional que aparece, también me di el lujo de aparecer yo, quizás, porque podría ser yo tranquilamente. Entonces, y que haya sido en Berlín, eso me llevó también a investigar mucho más de la ciudad, sus calles, sus barrios residenciales, sus lugares céntricos. Eso habla también de que quizás hay una curiosidad, ¿no?, que yo tengo, porque yo ayer lo pensaba, ¿no? ¿Y por qué no la hice en Buenos Aires? Que la conozco como la palma de la mano, ¿no? Y ya es algo conocido, entonces no tendría que haber investigado nada, no habría ningún esfuerzo. Sin embargo, decido que esté ambientada en Berlín, una ciudad que para mí, hasta que haya ido, hasta que fui, era desconocida. Y eso hizo que tenga que investigar la ciudad, su ambiente. Me gustó mucho su ambiente, y la novela remite a esos ambientes porque también trato de mencionar detalles, y hubo un trabajo también de investigación de dónde queda tal lugar, de dónde queda el otro lugar, porque si en la novela tengo que poner, no sé, todos los días Elizabeth pasaba por tal puente. Bueno, no es que solamente se pone el puente, sino ese puente tiene que estar cerca de la casa y tiene que ser un puente que tiene un nombre, y lo tengo que citar y lo tengo que buscar. O sea, entonces en cada párrafo
uno se ubica desde la posición de su imaginación también para escribir. Y diferente es cuando uno está reflexionando sobre un conocimiento teórico, ¿no? Como fueron la mayoría de mis libros, y de conocimientos teóricos y reflexiones, ¿no? Y el tema de las píldoras, el proceso, el tema de los... Yo tenía, como comparto siempre en las redes sociales, frases, muchas frases. Yo ya tenía la novela terminada, en las 3 partes la tenía terminada, tenía todos los diálogos ya hechos, los personajes y todo, pero dije, bueno, voy a juntar 50 o 60 frases de crecimiento personal y voy a releer nuevamente la novela con las frases, fíjate el trabajo meticuloso, ¿no? Observando las frases, o sea, las frases las elegí finamente seleccionadas, todas, ¿no? Y dije, bueno, me las pongo en mente y voy a leer la novela. Y ahí iba leyendo, ¿no? Los diálogos. Entonces, tú que la has leído, digamos, verás que en algún momento dice, bueno, Alexander justo en ese momento le dice a Elizabeth, o Frank le dice justo en ese momento. Entonces ahí fue la introducción de todas las píldoras. Fue como que ya la novela estaba terminada, ya estaban todos los diálogos y todo, pero una por una fue metida en conversaciones, al inicio de cada capítulo, y en los diálogos. Entonces... eso es lo que denota mucho, eso es lo que le da el punto de novela de crecimiento personal, porque hay inmersas en toda la historia, en las 3 partes, hay metidas frases de crecimiento personal muy puntuales, y obviamente frases tengo la suerte de compartir hace muchísimo tiempo y son las que más resuenan, las más populares, las que más gustan, ¿no? Entonces ese es un condimento que ha gustado mucho también, y me alegro mucho también que hayas resonado con eso, que te haya llamado la atención, y aparte se identifican muy bien, porque sinceramente son frases que están en todos lados y que son muy, muy motivadoras, y obviamente cuando aparecen en algún diálogo uno se da cuenta y es como que te da un subidón, ¿no? Hace el impacto. Es lindo porque realmente al final, Mariano, es como estar leyendo un libro de crecimiento personal, pero a la misma vez no es un libro de crecimiento personal porque es una novela, porque es una historia. Encima es una historia que has dividido en 3 bloques, ¿no? El bloque 1, bloque 2 y bloque 3. O sea, hay 3 partes del libro, ¿no? No sé si... Sí. Vamos a hablar un poquito de las partes del libro, si te parece, ¿vale? Y también me ha gustado una cosa que tú mismo te hayas sorprendido de tu libro. Me gusta, ¿no? Porque realmente lo creaste hace 2 años y en el 2021 tú mismo te has sorprendido de lo que yo, por ejemplo, he podido saborear, ¿no? Porque al final... esto que tú dices, ¿no? de cada detalle, las calles, el lugar, dice mucho del compromiso tú como autor para hacer esta obra, ¿no? Y bueno, y es de agradecer, porque al final lo que he dicho, esto es el resultado, pero fíjate, ¿no? Viaje a Berlín, has estado en Bérgamo, todo esto es un compromiso de ti mismo para hacer la obra y después compartirla con todos, ¿no? Entonces, gracias de parte de todos. Pero me gustaría hablar, 3 partes tiene el libro, ¿vale? ¿Por qué 3 partes? Te voy a hacer la pregunta, porque después, cuando acaba la tercera parte, pones un continuará, también te dejo aquí la pregunta, y después, ¿iban a ser siempre 3 partes en este libro? O sea, son 3 preguntas en una para que tú te lo desarrolles a tu... Porque es como... Son 3 partes, están muy bien diferenciadas, que por eso quiero que nos lo compartas, y ese continuará. Bueno, coméntanos también un poquito, porque claro, las personas que cogen el libro verán ese continuará y ya que está, pues vamos a hablar también un poquito de él. Muy bien, me gusta la propuesta. Sí, lo que mencionabas antes también, lo quiero subrayar porque claro, nunca me había pasado, porque claro, sinceramente nunca es que yo escribo el libro y después, bueno, ya salió y ya está, y me concentro quizás en otras cosas. Pero quizás nunca hice una entrevista 2 años después del lanzamiento del libro. Entonces, claro, en el momento, si en julio de 2019, no sé, agosto de 2019, donde quizás hice algunas entrevistas y todo, ahí uno está pegado y ahí uno, claro, que no se sorprende de lo que hace, porque ahí ya, digamos, habla de lo que hizo y está muy en el proceso. Y el tema de las entrevistas luego del lanzamiento forma parte de
de la obra inclusive. Entonces uno está ahí apegado al proceso y no se sorprende ni nada. Ahora, si tiene que después volver 2 años después y escuchar el audiolibro como lo hice ayer, entonces ahí uno está totalmente mucho más desapegado y dice... o sea, lo ve con otros ojos. Hasta lo vi como si no lo hubiese escrito yo. Y lo disfruté de otra manera también. 2 años después. Qué bueno. Y es todo esto gracias a tu invitación. Si no, por eso te agradezco y estoy inmensamente agradecido. No iba a tener la parte 3. Iba a ser de 2 partes. Y ya iba a terminar. Pero... noté que si no le agregaba la parte 3 iba a ser una simple historia, iba a ser algo quizás muy diferente a lo que yo venía haciendo. Y a ver, uno tiene que saber que tiene un público que busca conocimiento o alguna cierta sabiduría o transmisión de mensajes de crecimiento personal. O sea, hasta la parte 2 es un libro que emite motivación y bueno, y quizás muchas cosas para el ámbito material, pero le faltaba algo. A mí, yo soy un apasionado del Oriente, apasionado del budismo, apasionado de la ley de karma, apasionado de los templos de la India, apasionado de... Entonces, claro, yo había ya mencionado que Alexander iba a la India, ¿no? Porque, claro, hay un capítulo en la parte 2, la huida de Alexander, que él se va porque, claro, dice, no, ya... Aquí en Berlín ya tengo todo, no sé qué más tener, tengo concesionarios y tengo un dolor tremendo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces lo mando a Alexander a la India, entonces termina la novela porque ya en la parte 2 Elizabeth rehace su vida y también se va a Italia y ya está. Dije, perfecto, ya quedaba como muy bien así, pero después dije, ¿por qué no agregar la parte 3 y contar la experiencia de Alexander en la India, que ya había quedado como que se iba? Entonces le agregué la parte 3 y eso, según los lectores, bueno, ha gustado mucho porque le agrega algo más exótico, le agrega también conocimientos de Oriente, que justo también... Bueno, ahora si quieres vamos a ir... Bueno, el tema del continuará, sí, bueno, yo como quedaban muchas cosas abiertas, porque claro, Elizabeth rehace su vida en Italia, Alexander que se emocionó y que quiere hacer un templo también para agradecerle a Traján, al monje y todo, entonces yo notaba que quedaban cosas muy abiertas, entonces yo le puse continuará. Ahora, ¿cuándo voy a continuarla? Eso no lo sé, no sé cuando me dé el tiempo continuaré, pero por el momento le digo a los lectores que no hay. Ahora mismo, Mariano, disculpa que te corte, pero ahora mismo con todo el tinglado que tienes liado con la Escuela de Educación Nueva Era, poco tiempo para escribir una novela tienes, porque claro. Bastante... Yo te corroboro que te faltan horas, pero bueno, sigue. Sí. Así que, bueno, en algún momento continuará, sí, obviamente, porque hay muchas cosas abiertas. Es que te lo he dicho, Mariano, porque cuando he visto continuará, a mí me he puesto en el Mariano 2021, digo, bueno, continuará y yo... Claro, tú dijiste, ¿continuará cuándo? Habrás dicho. Pero para mí mismo me dije, pronto, como el pronto es pronto. Claro. Pero te lo quería preguntar porque, claro, yo te conozco, sé lo que haces, todo lo que haces iba a decirte por el bien, pero digo por el bien de la humanidad, porque todo lo que haces lo haces con mucho cariño y con mucho amor, ¿no? Y yo cuando leí continuará, digo, ¿cómo se nota que lo hice en el 2019, ¿no? Porque en el 2021 vamos a hacer un pronto, ¿no? Porque realmente eres una persona muy, muy comprometida con esta expansión de conciencia que estamos hablando en este programa. Disculpa, era un pequeño matiz que quería poner encima de la mesa. No, es que a mí me causa, sinceramente, mucha gracia porque mucha gente me lo ha mencionado. Y claro, dicen continuará. Y bueno, cuando pueda yo la voy a continuar. Y algunos me dijeron, bueno, pero tú no puedes dejar a los lectores ahí 2 años o 3 años, 4 años sin saber cómo va a continuar. Y bueno, yo les pido paciencia, pero bueno, también estoy haciendo otras cosas. Pero la voy a continuar en algún momento. Y si quieres, bueno, está bueno esto que mencionaste de ir por partes, ¿no? Porque tiene las 3 partes. Yo, claro, primero y principal, cuando yo la terminé, no tenía las 3 partes. O sea, primero tenía la parte 1 y la parte 2. Esas 2 partes estaban muy bien diferenciadas porque está la tragedia, ¿no? La tragedia en el medio, entonces hay un antes y un después. Entonces se diferencia muy bien. Y después vino la tercera, que también, como la tercera fue quizás escrita después, una semana después de haber terminado la otra, entonces no tuve muy en cuenta lo anterior. Entonces hay 3 partes muy
muy características. La parte 1 consta de 8 capítulos bien descriptivos de todos los personajes, ¿no? En la primera parte se detallan meticulosamente los personajes principales, desde sus aspectos físicos. A mí me gusta también ser muy detallista con eso para que las personas también tengan una identificación con el personaje, que se imaginen hasta la cara, que se imaginen todo, ¿no? Desde aspectos físicos, como te digo, sociales, culturales, su forma de ser, su psicología también, sus ambiciones, sus aficiones también, sus experiencias. Se habla en la primera parte mucho del pasado. Claro, principalmente del pasado de cada uno de ellos para que la gente, los lectores los vayan conociendo, y algunos episodios presentes también. Y bueno, narra la vida de Alexander. Alexander, para comentarles a todos, es el padre de Elizabeth, es uno de los protagonistas. Narra también la infancia particular que tiene Elizabeth. Algunos drásticos episodios también que le sucedieron a Alexander, cruciales, ¿no? Como la pérdida de su esposa y un accidente que tuvo de joven que terminó con su carrera de futbolista, ¿no? Ahí se menciona el término también en la primera parte de resiliencia, ¿no? Haciendo referencia a cómo Alexander salió adelante. Entonces ahí ya empieza la novela a meterse en el crecimiento personal, en la motivación y a dejar un mensaje, ¿no? Ya en la primera parte ya hay un mensaje de resiliencia y una experiencia de resiliencia. Narra también los comienzos de Elizabeth como empresaria de la moda y el gran éxito en un corto tiempo que tuvo Elizabeth con la estrategia de correr la voz entre el círculo de amistades de Alexander, por ejemplo. Perdón que tomo un segundo. Hecho. Se detalla también una relación bastante particular, amorosa, que tuvo Elizabeth, y la razón por la cual se ve obligada a criar a su hija soltera, que no es un detalle menor. Por eso muchas mujeres también, lectoras, me han dicho que se han sentido muy identificadas con eso, porque como tú decías al principio, es algo que tiene pequeñas cosas que pasan en la vida cotidiana, ¿no? Y sinceramente, hay muchísimas madres solteras que se separan. Disculpa que lo recalque, ¿no? Sí. Esa descripción de la primera parte de los personajes, yo como lector corroboro lo que dicen las personas lectoras que se han puesto en contacto contigo, ¿no? Son cosas que están pasando continuamente en la sociedad. Pues claro, por eso es una novela que acerca no a algo ficticio, sino a algo que a todo el mundo o le ha pasado o conoce a alguien que le ha pasado aquello que estás contando en la novela. Porque son cosas que ocurren en la vida, en el día a día, ¿no? Y entonces, gracias a la novela y a esa descripción de los personajes, nos damos cuenta que al final, de todo, hay dos caras de una misma tragedia. De todo. Exacto. Y bueno, como te decía, una relación bastante caótica que también suele suceder. Narra una relación de, una mujer que busca afecto, busca amor en el afuera, y el hombre es como que en cierta forma tiene sus vicios o tiene sus... es una relación que no llega a buen puerto, digamos, porque es como una relación despareja, muy despareja, que a veces desde afuera no entendemos por qué la relación es tan despareja. Y bueno, eso sucede en la vida real porque el tema del amor no tiene mucha explicación, ¿no? El nacimiento de la hija también se narra en la primera parte, de Anne. Y termina detallando también cómo hubo un auge, un crecimiento fuerte a nivel económico y material de Alexander. Que esto va a tener mucho que ver luego, porque más allá de todo lo material que haya conseguido, le vuelven a la vida los conflictos no resueltos pasados y se va a sumar la tragedia en la parte 2, que es la pérdida de su nieta, y todo eso va a influir en un viaje a la India que se narra en la tercera parte. Entonces, eso básicamente en la primera. Luego en la segunda parte, Víctor, es el nudo de la historia, tiene todo el contenido principal, ya se deja atrás la descripción pasada y presente de los personajes, o sea, ya no se describe a los personajes, y comienzan los hechos determinantes de la novela, ¿no? En la segunda parte obviamente, ocurre el accidente que marca un antes y un después de la obra, y está ahí condensado en la segunda parte todo el contenido motivacional.
todo lo vinculado al crecimiento personal está en la segunda parte, se podría decir. O sea, ayer, luego que escuché todo el audiolibro, vi que en la segunda parte es ahí donde está todo. Ahí realmente en esas líneas se plasma que es una novela de crecimiento personal. Incluso, como mencioné antes, aparece la figura de un coach motivacional, que, como dije, me doy el gusto de aparecer en la novela. Ese personaje de coach puede ser tranquilamente mi persona, pero bueno, es un lujo que me permití, siendo el autor, bueno, me metí ahí, ¿no? Claro, se menciona que la ambición también y la vida en consonancia con el ego y la codicia es lo que llevó a Elizabeth a realizar un viaje relámpago en un avión privado del padre, con todo desfavorable, sin tiempo, con el avión privado, claro, hipercargado, en condiciones meteorológicas desfavorables. Todo por lo cual luego Elizabeth tendrá bastante culpa en su duelo, porque tomará conciencia de cómo estaba cegada por la codicia y la ambición. Y en ese momento no se daba cuenta, pero luego cayó en la cuenta que esa tragedia fue un reflejo de las decisiones tomadas por ella misma y su inconsciencia, ¿no? Su inconsciencia de lo verdaderamente importante en la vida, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que un poco las situaciones las creamos nosotros también, con nuestras decisiones. Hasta las peores tragedias las vamos creando nosotros. Luego se narra la profunda depresión en la que cae Elizabeth. Imagínate, luego de esa tragedia hay una profunda depresión y su sanación milagrosa también, porque vuelve a caminar cuando nadie pensaba que volvería a caminar. Fue un accidente bastante complicado, o sea, muy fuerte, y se narra a detalle su sanación. O sea, se narran los momentos de mayor dolor y su lenta recuperación a detalle, ¿no? Y al final de la segunda parte, Elizabeth va a formar una nueva relación amorosa y al sentir mucha nostalgia en Berlín, porque todo le hacía... Ella vuelve después de una licencia médica de bastante tiempo, vuelve a trabajar, lo decide hacer de manera totalmente reducida, delega mucho, ¿no? Antes estaba en todo y ahora es como que, bueno, trabaja unas 5 horas en la sucursal central, ¿no? Donde ella había empezado, pero bueno, la nostalgia le gana, porque en esa primera sucursal es donde ella vivió toda su infancia con Anne, que luego en el accidente perdió la vida. Entonces, con su nueva pareja, decide vender todo y viajar a Italia para comenzar su vida desde cero, a Bérgamo, totalmente desligada de Berlín. Entonces, un poco ahí, como te había mencionado, ahí yo ya estaba bastante conforme con la historia que había ideado, pero después dije, bueno, hay que agregarle algo más, noto como que le falta algo, noto como que hay muchos mensajes de crecimiento personal a nivel material, para el mundo de las formas, para el afuera, pero le falta un poco más de profundización en cuanto a transmisión de algunos mensajes. Entonces me vino muy bien esto de que yo había mencionado que se había ido a la India. Entonces la tercera parte fue el punto que le agrega un componente espiritual, ¿no? Le agrega un componente exótico y sabiduría de Oriente. Así que la decidí alargar plasmando los primeros meses de Alexander en la India, junto con su amigo Frank, y se narran 8 días, que en realidad son 8 clases, que un monje budista llamado Trinjan Gyatso, que es muy similar al nombre del Dalai Lama original, pero bueno, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Así que, claro, una figura muy representativa del budismo tibetano, y era quien dirigía el monasterio, pero sin embargo, con sencillez, se hace un tiempo en favor a su viejo amigo Frank, de transmitirle de primera mano ideas que podrían resultarles de mucho interés a Alexander para enriquecerse espiritualmente. Alexander ya estaba enriquecido a nivel material, pero él lo que buscaba era enriquecerse espiritualmente, porque no podía con el dolor, de él siempre se inmiscuía mucho en el trabajo. Él había perdido a su esposa, había tenido ese accidente que había mencionado, que lo alejó del mundo del deporte, y luego después pierde a su nieta. Entonces fue siempre, con el trabajo fue tapando agujeros, ¿no? Entonces
por más que él sí se compraba cosas, se hacía crecer la empresa, necesitaba enriquecerse espiritualmente para alivianar todo eso que él sentía por dentro. No había hecho un trabajo interno Alexander, era para las afueras todo lo que hacía. Y entonces, bueno, fueron 8 días, ¿no? Que ese flamante monje le dedicó a Alexander y a Frank para enseñarles algunas cosas de lo que es la ley de karma, vivir el presente, creación de realidad, que bueno, consideré importante que el libro, que esta novela también transmita algo para la riqueza espiritual también, que también se puedan dar las condiciones para que en el libro se pueda plasmar ese conocimiento que a mí tanto me apasiona. Entonces, ¿cómo lo plasmé? Bueno, en estos 8 días que el monje le enseña diferentes temas de Oriente y bueno, ahí quedé un poco más que conforme, sinceramente, porque si terminaba en la segunda parte, como era la idea original, iba a quedar un libro muy diferente a los anteriores. Ya era diferente en cuanto a género literario, en cuanto a forma, pero no quería que quede muy diferente en cuanto a contenido también. Porque hasta la segunda parte, como dije, es un libro motivacional, es una novela motivacional, pero al haberle agregado toda una parte de viaje espiritual y sabiduría oriental, quedan bien expuestas 2 facetas importantes para el lector. Todo lo motivacional y superficial vinculado a Occidente y todo lo interior y lo profundo vinculado a Oriente, ¿no? Qué lindo, porque al final esto es la clave. O sea, no se trata de quedarnos nada más con un trocito de pastel, que es bueno que nos quedemos con el pastel entero, ¿no? Que tengamos esa parte occidental, pero también esa parte oriental, ¿no? Y más bien una parte oriental que viene de miles y miles de años, que no es nada que se haya inventado en los últimos 20 o 30 años, sino que es milenaria, ¿no? Es una cultura milenaria, ¿no? Y que tiene tantas enseñanzas basándose en la sencillez y en la humildad, ¿no? Y ahí lo explicas muy bien en el libro cuando Alexander, a través de la amistad con Frank, conoce a este monje, ¿no? Porque al final él fue conocer un monje, ¿no? Y en una parte del libro lo comenta, ¿no? Que el mismo Alexander, como buen hombre de negocios que es y observador que es, se da cuenta de que aquel monje que está allí es algo más que un monje, ¿no? Por la manera que le miraban, por la manera que venían a recogerlo para hacer una charla. Bueno, y él se fue dando cuenta de pequeños detalles, ¿no? Y no fue capaz de preguntárselo al monje, pero sí que se lo preguntó su amigo Frank en la vuelta del taxi, ¿no? Y en la vuelta del taxi le hizo la pregunta, dice, ¿este monje, quién es este monje, no? Y Frank le dice, te digo porque esto es una situación muy, muy frecuente, ¿no? Que en Occidente nos queremos como empezamos a juzgar a las personas únicamente por lo que aparentan de manera exterior, ¿no? Pero las personas humildes que realmente están dejando una huella en el mundo suelen ser de este tipo, humilde, ¿no? Y Frank le comenta, dice, es una de las personas más importantes en el budismo, ¿no? Pero a él lo trató como uno más. No era ni más ni menos, era como uno más. Y esto muestra, ¿no? Realmente al final qué diferencia hay entre Occidente y Oriente. ¿Vale? Tú las diferencias en las 2 partes, ¿vale? Primera parte, segunda parte, más tema occidental, muy bien, perfecto. La tercera parte ha sido la parte más oriental. La has explicado muy bien a través de una historia con 8 etapas, con 8 clases magistrales de lo que realmente, de lo sencillo que tienes que tomar la vida. Pero realmente al final es que es esto, que lo sencillo, la vida es sencilla, únicamente que no la complicamos aquí en Occidente, porque yo creo que pensamos demasiado, ¿verdad, Mariano? Sí, quería que quede eso bien plasmado también, porque, la sorpresa de Alexander, que imagínate de él venir de un mundo empresarial, donde hay muchas jerarquías y muchos niveles, ¿no? Y claro, estratos, o sea, la jerarquía empresarial, en cierta forma, a muchas personas es como que las costumbres y todo eso se les queda como en la cabeza. Entonces es como que están como estructurados, es decir, bueno, sí,
el director hace tal o cual cosa, el que está en mandos medios hace tal o cual cosa. De hecho, hasta los deportes, ¿no? Uno quizás en la empieza jugando al fútbol y después termina, en términos medios juegan al tenis y en términos altos juegan al golf, ¿entendés? Entonces está como muy marcado todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces de repente Alexander se topa con un monje, ¿no? Y ve que él se sienta en el árbol, en el jardín, y le empieza a hablar del presente, la ley de causa y efecto. El amor, de la gratitud, del compartir, o sea, cosas con total, sencillas. Sí, con total humildad, con total igualdad, unidad, y que esos son los valores que son los del amor y los que en Oriente están muy acostumbrados, sino, y claro, trataba de poner estas situaciones, como tú vos mencionabas bien, esto de que, bueno, lo vienen a buscar, entonces Alexander quedaba como diciendo, ¿quién es? O como, por ejemplo, si vamos a comer y sí, en todos los lugares que ves aquí yo puedo invitarlos, quédate tranquilo que los voy a invitar. Exacto. Entonces, claro, entonces Alexander dice, mira el monje, Entonces, claro, o de repente le dice, bueno, yo tengo 8 días porque después me voy a Nueva York, ¿entendés? Entonces, claro, entonces Alexander es como que y después le pregunta a Frank, bueno, ¿y quién es en realidad este monje? Y claro, al final se da cuenta de que es una figura muy importante en el budismo, que su padre había sido pero muy importante también, y eso quise destacar, ¿no? La humildad. La sencillez de hacerse el tiempo, de no mostrar distancia, no mostrar separación, sino que los valores del amor y los valores de la ayuda, de la generosidad, porque en definitiva Alexander necesitaba muchísima ayuda también, porque venía de una vida bastante caótica, venía de una vida con muchos duelos, venía de una vida de negación, venía de una vida muy abocada al trabajo y al mundo de la materia y al mundo de hecho, se mencionó también en la novela de que él cuando se iba a algún viaje, bueno, sí, siempre traía algún peluche para Anne, pero no, para Elizabeth, pero Elizabeth no quedaba conforme con ningún peluche, porque lo que quería era estar con él, era presencia, sentirlo. Y de hecho con bastante, es algo triste, pero lo menciono, dice que Elizabeth se conformaba solamente con aquellos viajes donde cada tanto Alexander la llevaba, porque iba quizás como era... sí, tenía concesionarias de Mercedes-Benz, capaz que viajaba a Holanda o a Francia, y cada tanto la llevaba y ella disfrutaba muchísimo de esos viajes, que quizás eran uno cada 2 o 3 meses, y era la única experiencia viva y real que tenía con su padre, ¿no? Hay una ausencia tremenda, y entonces luego Alexander... muchísima culpa, ¿no? Porque después se da cuenta, en el momento no se da cuenta, pero después se da cuenta, y en ese momento cuando llega a la India, cuando llega a su viaje espiritual, ahí tiene todo, ¿no? Tiene todos los duelos que no hizo y toda la culpa de su vida pasada y todo, entonces se da cuenta este monje la ayuda que necesita y de que en realidad, porque en realidad también esas personas, me imagino, que ayudan sinceramente a quien lo necesita, ¿no? A quien realmente lo necesita. Ellos detectan quién realmente necesita ese conocimiento porque está completamente ignorante de ese conocimiento, y esa ignorancia sobre ese conocimiento hizo que su experiencia existencial no sea plena, no sea de plenitud, no sea de felicidad plena. Entonces se da cuenta el monje y le dedica 8 días a un conocimiento que luego le dio como pistas para que profundice también, porque en 8 días no es que le enseñó, digamos, todo lo que él sabe, pero claro, Alexander queda como muy fascinado porque le dio muchas cosas para profundizar. Entonces dice, bueno, si yo ya sé estas pequeñas cosas que me enseñó, que claro, le rompió un poco la cabeza, ¿no? Le voló la cabeza en 48 pedazos, entonces queda como, me quiero quedar a vivir aquí, entonces hasta dice, bueno, no, le quiero agradecer con un templo que voy a hacer, y todo. Entonces, por eso el tema de continuará, ¿no? En algún momento. Claro, pues es lindo, porque al final son lecturas, es una lectura muy fácil para darte cuenta que la vida es sencilla, que no se trata de quedarnos con una parte nada más, sino quedarnos con todo, y únicamente al final
reflexionas, ¿no? Porque cuando tú estás leyendo un libro, ¿no? En este caso, cuando estás leyendo tu libro, ¿vale? Claro, este libro, si yo hubiera leído hace 7 años, pues estarían, no sé si hubiera llegado a mis manos, también te soy sincero, ¿no? Yo hace 7 años tenía otro tipo de lecturas, ¿no? Pero ahora, 7 años después, es como esos mensajes, ¿no? Que la vida te va enviando, el universo te va enviando, ¿no? De que estás en el camino correcto, estás haciendo las cosas como tienes que hacerlas, ¿no? Porque ves en una lectura lo que realmente estás realizando día a día, ¿no? En una parte del libro lo dices, ¿no? Parece que sí que es la hija que le dice al padre, ¿no? Dice, papá, yo también cuando empecé a hacer lecturas de crecimiento personal, el poder de la hora, el curso de milagros, pues yo también iba perdida, ¿no? Pero todos vamos perdidos cuando empezamos a leer este tipo de lecturas, ¿no? Pero al final con la persistencia y con la constancia y poniendo en práctica todo lo que lees, pues al final tienes resultados en la vida, ¿no? Y esto es lo que al final le pasa a Alexander, ¿no? Que al final decide hacer ese viaje porque se dio cuenta de que tenía toda la formación de conocimiento, pero no tenía ninguna formación interior. Entonces, al final, aquí yo creo que es el gran mensaje del libro, ¿no? Hay que tener una formación en conocimiento para los negocios, para ser un formador, para aprender cualquier cosa, hay que tener el conocimiento, pero no nos tenemos que olvidar también de ese conocimiento interior de ti mismo, ¿no? Y en el libro lo refleja muy bien con ese viaje a la India, ¿no? Porque al final, ¿cuánta gente conocemos que se ha ido a la India a conectar con su interior, ¿no? Sí, pero ¿cuánta gente lo consigue? También sería una pregunta que dejaría así entre comillas, ¿no? Porque al final no se trata de ir a la India, ¿no? Se trata de ir a indagar, ir a buscar. ¿Qué dice la India? Puede decir Bali, puede decir en el comedor de tu casa, ¿no? Yo creo que es ese viaje que le puedes poner un lugar físico, ¿no? Pero yo creo que es ese viaje, el viaje más bonito, más importante de toda la vida, ¿no? Que es ese viaje interior, ¿no? Ese viaje a reconocerte. Y una cosa muy buena que has dicho, el empezar a darte cuenta de las cosas. Exacto. El empezar a darte cuenta. Y recuerdo, sí, bueno, eso es el planteo que le hace Elizabeth, ¿no? También, porque recuerdo ese diálogo que tú mencionas, donde Elizabeth también le menciona, sí, yo empecé, mi coach me recomendó algunos libros y tampoco los entiendo muy bien, pero no por eso me voy a ir a la India, porque claro, Elizabeth no reacciona bien al principio cuando le comenta a Alexander que se va, porque ella estaba en plena recuperación. Estaba en plena recuperación sin su hija y con su padre también tenía las amigas, pero el padre era algo importante para ella que la acompañe en esa recuperación. Y ahí en ese momento el padre dice, no, me voy a ir a la India. Y claro, y ahí Elizabeth reacciona y dice, no, pero a ver, ¿por qué tiene que ser la India? O sea, aparte, también le dice, ¿por qué no algo más domesticado? Porque tú sabes lo que es la India, le dice. O sea, tiene que ser tan lejos, aparte. No, sí, porque Frank me recomendó, quiero que sea adquirir conocimiento de monjes tibetanos. También, o sea, ese tipo de psicología, de ir al fondo con las cosas, es muy también de las personas muy ambiciosas y muy que tienen mucha codicia también, de que se les mete algo en la cabeza y quieren, que sea eso, ¿no? Entonces, me pareció una decisión que para Alexander le venía muy bien, de que en algún momento digo, bueno, quiero aprender más de esto, bueno, ¿cómo lo hago? De la mejor manera, esa meticulosidad, ¿no? De cómo hago de la mejor manera, de que me enseñe el mejor monje, bueno, tiene que ser en la India, en un templo, y voy a ir hasta ahí, y cueste lo que cueste, y el tipo, claro, sin saber, porque Elizabeth le dice, pero mira que en la India esto, lo otro, hay mucho caos, que incluso también cuando llegan a la India se encuentra todo un caos tremendo, porque a veces pensaba que era es verdad. Es muy buena esa, porque él iba buscando llegar a la India, o sea, sus pensamientos, así es como yo lo... Es que me gusta que le hayas puesto encima de la mesa porque es muy bonito esta. Él llega a la India con la expectativa de que iba a llegar a un lugar lleno de paz y tranquilidad. Sí, a una quinta de fin de semana. ¿No? Y claro, cuando llega a la India se encuentra todo el caos que hay en la India, vacas por el medio, circulación, el taxista quejándose, hablando por el móvil. Y el otro iba diciendo, pero esto no es realmente mi expectativa. Y que parecía todo un gran mercado de segunda mano, pongo ahí. Sí, todo un gran mercado. Cables externos, que acá llueve y se quema todo, digamos. O sea, explotamos. O sea, claro, se vio todo el caos tremendo. Y las vacas ahí en el medio. El taxista, ¿no? Porque yo también investigué mucho.
Investigué mucho sobre eso, ¿no? Puse también en YouTube, India, o sea, también investigué mucho el país también para plasmarlo, ¿no? Plasmar una experiencia ahí. Y incluso leí incluso también libros de muchas personas que fueron a la India. Entonces, el tema está que el taxista caótico también. Con esta experiencia del taxista, Frank, que es su amigo, que iba al lado, me parece que en el libro dice que estaba buscando wifi, le hizo una reflexión. ¿Qué reflexión le hizo? Sí, claro. El tema de es una frase inspirada en una frase de Gandhi, ¿no? Que Gandhi mencionó que la sabiduría se encuentra en las minorías, ¿no? Entonces Frank le dice, mira, lo que tú viste de la India son las masas, ¿no? Es la masa. Y la masa en las ciudades representa la inconsciencia. Es decir, si te pones a fijar, todo lo masivo, no hay conciencia en lo masivo. De hecho, le dice, ¿quieres que prendamos la televisión ahora? Y quizás hay programas de televisión con lo mismo que vemos en Berlín, o con lo mismo que hay en Estados Unidos, o con lo mismo que hay en Argentina. Porque en lo masivo no está la sabiduría que tú... Aparte, él lo dice desde la tranquilidad, porque él ya había ido hace años. Entonces lo vio a Alexander, que estaba como muy decepcionado, porque incluso le dijo, bueno, yo si quieres me quedo acá leyendo libros en el hotel, y me parece que esto va a ser mi viaje espiritual. No quería salir. O sea, entró al hotel, que aparte lo sorprendió Frank con el hotel, porque un hotel medio lujoso, ¿no? De que aparte pensaba en esto de ser lavado de dinero, ¿qué pasa? Medio lujoso, y que contrastaba, que aparte investigué que también en la India hay muchísimos hoteles así, como que hay como una fachada que no parece, y después entras y hay como una habitación de lujo. Entonces Frank, claro, lo ve a Alexander muy decepcionado, y como que dice, bueno, ahora me quedo acá leyendo unos libros, me compro unos libros, y este va a ser, acá voy a aprender, porque dice, ahí afuera con el caos que hay, no voy a aprender nada. No voy a aprender. Y claro, le dice, quédate tranquilo, que ahora vamos a ir a un templo donde están las minorías, y te vas a dar cuenta que este amigo mío que tengo, claro, tiene un nivel de conciencia, un estado conciencial elevado, y representa a donde está la sabiduría en todas las ciudades. La sabiduría está en las minorías, ¿no? Porque hay gente que se tuvo que alejar de la ciudad para desarrollar su proceso conciencial, aprender, conectarse con su ser, meditar, si quiere meditar, reflexionar sobre ideas, reflexionar en profundidad sobre ideas, sobre el amor, sobre el presente, pero para eso necesitamos tranquilidad. Eso no se puede hacer en medio del caos de la ciudad, de los taxis, del trabajo, de esto, lo que yo llamo la rueda del hámster, ¿no? En la rutina cotidiana, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué hace la gran mayoría de la gente? O a veces en la antigüedad se hacía esto de alejarse un poco, alejarse de la gran ciudad, alejarse del caos, y ahí empezar con la meditación, la contemplación, la lectura, el análisis, la reflexión, y en ese ambiente se pueden lograr reflexiones mucho más profundas que en otro ambiente no se puede lograr. Entonces, claro, se concentran en minorías las personas de mayor sabiduría en la India. Entonces Frank un poco le menciona eso, Es muy bueno, Mariano, porque realmente al final, cuando en nuestro día a día, es que acabas de decir una cosa que está en la novela, estamos hablando de la India, estamos hablando de la masa, que es la población, y la minoría pues son los templos budistas, ¿vale? Como bien has explicado, para poner este texto te has informado y sabes de qué estás hablando, pero realmente cuando tú quieres encontrar alguna respuesta, te tienes que salir de la masa también, y tienes que interiorizarte en la minoría que eres tú mismo, porque si no, si tú sigues a la masa, ahí no vas a encontrar las respuestas a tus preguntas, ¿eh? Es que todas las respuestas que Alexander buscó durante todo su tiempo no lo contactaban con esa minoría donde él iba a ir. Por eso le pareció tan especial. De hecho, le dice... ¿Estás conmigo, Mariano, que la minoría no deja de ser conectar con tu esencia? O sea, claro. La minoría es conectar con realmente escucharte a ti. Claro, que es realmente lo que te está diciendo. O sea, la minoría, decimos minoría, porque realmente al final es un viaje muy bonito, ese viaje hacia el interior, pero es un viaje que realmente tienes que ser muy valiente para hacerlo, Mariano. Sí. Una conversación es hacia uno mismo, pero también
la conexión con personas que se conectaron con sí mismos forma parte del proceso. Forma parte del proceso porque... A través de la meditación, Uh-huh. a través de escucharte, a través de, bueno, de diferentes técnicas que podemos dar las gracias que están llegando a Occidente, ¿vale? Y cada vez están más involucradas en la sociedad. Como antiguamente hablas de la meditación y lo primero que se imaginaba la gente era un Buda con posición de loto y está todo el día meditando, ¿no? Nos estamos dando cuenta que realmente la meditación pues ya está siendo recomendada por la medicina, por los médicos, y recomendada porque realmente al final lo que tenemos que hacer es parar. Sí, sí, muy interesante. Alexander lo que hizo fue parar. Al final, Alexander tomó una decisión de parar para empezar a ver qué es realmente lo que quería en su vida, ¿no? Al final es como acaba la novela, ¿no? Pero es que al final esto está extrapolado a cualquier situación de las personas que nos estén escuchando, Mariano. Sí, sí, sí. La importancia de parar. Muy interesante lo que mencionas, esto de que la meditación también ya está siendo recomendada por los médicos también. Esto de, claro, ciencia y espiritualidad antes eran como dos polos, ¿no? Y ahora se están unificando y se van a terminar unificando porque a la espiritualidad se le va a sacar, ya se le está sacando todo lo que tiene que ver con las religiones. No, las religiones tuvieron su lugar, tuvieron su tiempo, pero forman parte del pasado, ¿no? Entonces, en la nueva espiritualidad no hay religiones. Entonces, la ciencia se acerca a la espiritualidad gracias a que se está sacando todo el adorno, ¿no? Todo el adorno. Y es muy interesante porque se están unificando en muchísimas cosas, en muchísimos estudios, se van unificando. El cerebro, sí. O sea, es increíble la cantidad de información que tenemos a día de hoy para contar. Que no es lo que bien has dicho, Mariano, ¿no? Todo con la religión todo se separó y ahora estamos volviendo a la unidad, ¿no? Porque al final bueno, estarás conmigo que la ciencia y la espiritualidad estaban unidas únicamente, las separó. Se fueron separando. Estamos volviendo a lo que ya existe. Y ahora está volviendo, pero con la tecnología y con los avances, porque la ciencia avanza y eso tiene mucho que ver con el proceso conciencial, ¿no? Porque sí, se manifiesta el incremento de conciencia se manifiesta en la ciencia, y la ciencia también está tomando ideas de la nueva espiritualidad. Y eso, yo pienso que la nueva humanidad que se viene va a ser un mix importante. Bueno, en la tecnología se está viendo las variables espirituales, cómo nos estamos abocando a las variables espirituales en la tecnología, ¿no? Como por ejemplo, bueno, esto de las conferencias que se hacen para todo el mundo. Nosotros, antes el costo de hacer esto, Víctor, de estar tú en España, yo también aquí en España, pero en directo, hablando, de hecho, si yo pongo ahora para transmitir a YouTube, o sea, pueden ingresar a la conversación personas o verla, personas de Colombia, personas de México, esos son cosas espirituales, son cosas que, o sea, se disminuye el tiempo, o sea, se va cancelando el tiempo y se va cancelando el espacio. Entonces, eso que se vea reflejado en la tecnología, eso forma parte del avance conciencial del ser humano, del avance en conciencia. Y en la tecnología está muy plasmado el avance conciencial, pero no en otros aspectos, no en la economía, no en la política, no. Cuando se empiece a plasmar el desarrollo conciencial y el avance espiritual en la política, en la ecología, en el medio ambiente, en la educación, en todos los ámbitos, ahí se va a terminar de consolidar la nueva humanidad, que va a vivir más en vinculación en consonancia con el ser y no tanto con la apariencia. Pero nada, eso. Unidad, Mariano. O sea, estamos hablando de que realmente al final no se trata de ser ni uno ni otro, se trata de ser todo. Es lo que somos. Al final somos una unidad y somos un todo, ¿no? Pero realmente no desde la teoría, sino desde la experiencia, ¿no? Cuando tú te das cuenta que al final, ¿por qué nos tenemos que separar si juntos es muchísimo más fácil y nos vamos a pasar muchísimo mejor? Pero al final,
todo este movimiento que está habiendo a nivel planetario, al final forma parte de la evolución de la especie, ¿no? Oye, pues estamos en un momento, que tanto tú como yo, en ese que me encanta, que a ti te encanta decirlo y a mí también me encanta decirlo, ese tiempo esférico, ¿no? Que lo único que tenemos que hacer es disfrutar de ese instante que únicamente existe, que es este momento, ¿no? Este presente, ¿no? Pero vivirlo con intensidad, sin entrar en las tesituras de la separación, ¿no? Porque eso nos va a traer siempre sufrimiento, ¿no? Qué lindo que al final estés viendo lo que dices tú, ¿no? La política. Claro, es que no podemos pretender que todo se transforme en un chisclillo de dedos, ¿no? Hay transición. Tienes una transición y tienes tus tiempos. ¿De qué nos tenemos que ocupar? De que cada uno de nosotros nos empecemos a dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Yo creo que esto es el paso más primordial, ¿no? Que dejemos de ir en ese famoso piloto automático, ¿no? Como por ejemplo Alexander, ¿no? Alexander iba en un piloto automático. Trabajo, concesionario, que inclusive le quitó el afecto a su hija. Pero es que esto que estaba explicando entre Alexander y su hija, ¿cuántas personas estarán escuchando esta charla? Es una historia muy clásica. Muy clásica. ¿Cuántas personas, Mariano, tú que hablas con muchísimas personas igual que yo, cuántas personas al cabo de los años se arrepienten de no haber dedicado más tiempo a su familia? ¿Cuántas? Un montón. Bueno, la inspiración también para los textos y la inspiración para por ejemplo, para esta novela, también, o sea, viene dada por el viaje a Berlín y toda esa mística, y bueno, pero también se toman elementos de la vida cotidiana y de lo que yo escucho también en los alumnos, porque en ese momento también, imagínate, julio 2019, yo cuando vine aquí a España estaba... En 2017 y 2018 hacía muchas sesiones individuales. En la primera etapa de estar en España hacía muchas sesiones individuales porque me sostenía con eso, digamos. Entonces, escuchaba muchísimas historias, muchísimas entrevistas, inclusive entrevistas de personas que quizás no seguían en el tratamiento adelante, pero quizás hacíamos una entrevista de 1 hora y media. Entonces ahí escuchaba historias de vida, y todo eso va a algún lado. Y obviamente después vino el viaje a Berlín, también a Bérgamo, y después las ganas de hacer una novela, las ganas de sentarme, el tiempo, todo confluyó, y al final hay pequeñas historias, porque como te había mencionado, está también la relación, porque ayer me di cuenta de eso también, de que más allá de que ahí está la tragedia, cada personaje también cuenta una historia, hay una historia de vida, la relación amorosa que tenía Elizabeth, que por lo cual quedó también soltera y tuvo que criar a su hija soltera, eso es una historia. Después la historia de Alexander también. Entonces tiene como sus pequeñas historias y después se confluyen entre todas, y nada, yo estoy muy conforme, y como vos decías, o sea, tiene mucho que ver todas las historias, y estar en el crecimiento personal desde hace tiempo, y estar en el crecimiento personal también, pero no desde el canal de YouTube y dando conferencias alejado de la gente. No. En algún momento yo estaba también muchísimo más cercano, con muchísimas historias, escuchando cara a cara a la gente, y desde ahí pude también, son influencias que me inspiran para seguir creando obras y creando charlas y creando un montón de cosas, porque la persona que está en el crecimiento personal y está transmitiendo un mensaje no se puede alejar de las personas, no se puede alejar de las historias, porque en definitiva está trabajando para optimizar eso, para optimizar la vida. Y cómo, o sea, yo siempre hablo de la vida sencilla y placentera, ¿no? ¿Cómo llegar a la vida sencilla y placentera? Y si no conoces qué es una vida caótica, y si no te metes en las diferentes vidas de cada persona, y escuchás todas las vidas que puedas escuchar, ¿dónde sacas la materia prima para intentar dar tips para una vida sencilla? ¿De dónde las vas a sacar? ¿De los libros? No, porque los libros no están en la realidad. Entonces uno se nutre 100%, se va nutriendo de la realidad, y eso es maravilloso. Es maravilloso, y yo, Mariano, más que te puedo decir que sigas. Sigo. Sigue, continúa creando, da igual que sea formato online, presencial, a través de las obras. Posibles, todos los medios posibles. Sigue, porque realmente al final la minoría en unión tiene mucha fuerza. Yo siempre lo digo. Claro, sí. La masa crítica, el otro día estoy leyendo un artículo
La masa crítica se convierte en una masa crítica, quiere decir masa que cuando cierta cantidad de personas se dedican a hacer lo mismo, ¿vale? Al final crean un cambio en la humanidad, ¿no? Y me parece que estamos hablando por ejemplo, aquí en Mataró somos 120.000 personas, ¿vale? Pues la masa crítica es el 1% de 120.000. Estamos diciendo que con 12 personas, me parece, haciendo lo mismo, 12 o 120 haciendo lo mismo, ya crean un movimiento energético en mi ciudad, por ejemplo, ¿no? Pues a nivel planetario igual, ¿no? Se trata de que todas las personas que tenemos esta visión de que realmente al final la humanidad no tiene que cambiar la humanidad, sino que tenemos que primero cambiar nosotros mismos para que la humanidad cambie y nos empezamos a responsabilizar de nuestras vidas. Con esta dedicación, como en este caso la tuya, al final vienen los resultados, que no es el objetivo, porque tú estás conmigo, ¿no? Que al final un resultado es un resultado hasta que ese resultado, cuando ya es el resultado vas a por otro resultado. Entonces al final la vida es el camino. Sí, para nada. Camino. Yo desde que escribo no... Yo quiero hacer un libro. Y siempre he enfocado en un libro, al final estás apegado al libro. Estás haciendo un libro, vale, ya está hecho. Pum, venga, vamos a por otra cosa. Pues ahora un proyecto online, una escuela online, educación nueva era. Ahora voy a hacer, dentro de la escuela, voy a hacer ahí está, esta rama. Ahora ahí está la clave. El canal de Expandiendo Conciencia con Víctor Cal, que sea un canal hermano con educación a nueva era. Todo ahí está la clave, no esperar nada, sinceramente. Cuando se hace cualquier proyecto, no estar centrado esperando qué resultados. Y muy interesante también lo que mencionas de que en algún momento todas esos corazones, ¿no? Esas minorías, esas personas que están avanzando en su proceso conciencial, en algún momento eso será la masa, porque en algún momento se unirán, en algún momento van tomando fuerza y en algún momento la nueva humanidad tendrá que ver con eso. Está demostrado científicamente la masa crítica, ¿eh? Y es el 1%, o sea, de Mataró, 120.000, 12 personas, por ejemplo, meditando en la ciudad de Mataró, crean una energía transformadora en Mataró. Y esto es así. Esto se ha demostrado científicamente. No es que lo estemos gracias a los avances que tú estabas hablando antes, esa masa crítica, pues al final, o sea, estamos hablando de 12 personas que digan, hostia, pues mira, hoy nos vamos a dedicar a meditar. Claro. Cada día a la misma hora. En Mataró, por la ciudad de Mataró, por ejemplo, ¿no? Vale, en el mundo, somos la cantidad de millones de personas que somos, pues la masa crítica sería el 1% de toda la masa. O sea, que al final la minoría transforma el mundo. Pero eso genera un cambio vibracional, un cambio energético. Eso va, la paz de las personas en algún lado va. Por eso no hay que preocuparse mucho si los demás tienen paz o no. Simplemente dar lo mejor que podemos dar a la humanidad es un mejor estado conciencial propio. Y listo, ir por la vida así. A quien le pueda servir como ejemplo le servirá, pero tampoco es el objetivo. Uno tampoco va a ir pensando quiero ser ejemplo para tal o para cual, porque eso es egoico. Uno tiene que ir, va por la vida, y si es ejemplo será, y si no es ejemplo no importa. Pero el tema es también llegar a un estado conciencial de plenitud, sentirse bien, porque cuando llega una persona ya abre la puerta para otras. Afortunadamente en la humanidad tenemos personas que han llegado a ese estado de paz y de plenitud, han dejado mensajes y bueno, hay que escucharlos a ellos y después tener nuestra propia experiencia. Y bueno, y así se va corrigiendo, digamos, nos vamos todos como alineando a un plan universal que es fundirse con el amor, ¿no? Así que bueno, mira dónde terminamos, hablando de dos caras hasta el análisis de las minorías y terminar fundiendo. Es que es muy bueno, ¿eh? Ese tema de la masa de la minoría es muy bueno porque realmente la minoría puede mover a las masas. Exacto. Así lo dejo encima de la mesa. Todo en esta vida comienza, se desarrolla, pero también tiene que llegar a un final, aunque hablemos de tiempo esférico, si no, no acabaríamos, ¿no? Entonces, a mí siempre este último ratito, pues, Mariano, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden encontrar tus libros? Esas 13 obras que tienes ya publicadas, ¿dónde las pueden encontrar? Y, bueno, también, si quieres hablar un poquito también del canal de Educación a Nueva Era. Hay gente que ya nos está escuchando, que son ya personas que están comprometidas con el canal de Educación a Nueva Era, pero también para la gente que no lo conozca, pues bueno, pues que si habla un poquito también, Mariano, que ya que tenemos esta ventana.
Sí, sí, sí. En el sitio web mmenendezcoach.com están todos los libros, sino también directamente en Amazon. Todos los libros están en formato digital y en formato tapa blanda también, para quien lo quiere tener en físico o en digital. Así que en el sitio web mmenendezcoach.com y en el buscador de Amazon. Y bueno, sí, la escuela online, Educación de la Nueva Era. Sinceramente estamos muy contentos, con mucha gente se está sumando, porque obviamente es un proyecto que tiene sus valores de no esperar nada, de ir en el presente, caminando. Se ocurren ideas y se materializan, como tú bien dijiste, expandiendo conciencia. En algún momento hablamos, tú mencionaste que lo querías hacer, perfecto, lo hacemos y está desarrollándose el proyecto de una manera fundamental, de una manera muy especial y sinceramente con mucha fuerza, porque cuando las cosas se hacen con amor. Bueno, el otro día lo mencionaba en una entrevista, de que los proyectos, sinceramente, la fuerza del amor en los proyectos no rebate todo lo que se pueda llegar a estudiar de cálculos de resultados de los proyectos en las escuelas de negocios, que hacen los modelos de negocios y las estrategias y las técnicas y la tasa de retorno y no sé, infinidad de cálculos para en 5 años tener un crecimiento de tal, pero se olvidan del amor. Obviamente en un proyecto presente, donde uno deja tanta energía y después le pone tanto amor a lo que hace, de estar en todos los detalles, absolutamente en todos los detalles, emanar mensajes no solo de uno mismo, sino de todos los conferenciantes y todos los autores y todos los facilitadores, y todo eso se pone a disposición de las personas, obviamente se va compartiendo y obviamente se ven los crecimientos anormales que se están viendo, ¿no? 2 millones de vistas. Imagínate en 2019, en noviembre del 2019, cuando yo estaba haciendo el logo, si yo me iba a imaginar que iba a ser un canal donde 2 millones de personas vieron algún video del canal. Ni hablar de los 20.000 suscriptos que ya están superados los 20.000 suscriptos en muy poco tiempo. La membresía que está también, que nos ofreció YouTube, y que a muy pocos canales y en muy pocos territorios es una membresía que está a prueba. Y el canal de Educación de la Nueva Era, que hace ni siquiera 2 años que está, YouTube se lo ofrece porque ve un gran potencial. Entonces, los proyectos donde se pone la fuerza del amor, sinceramente, rompen todos los crecimientos, los resultados, todo lo que pueda llegar a ser planeado. Siempre fue de la misma manera, no esperar nada, transmitir mensajes de mejora. Bueno, y quien se quiera sumar, obviamente quizás yo vi algún video, resoné con alguno, resoné con diferentes conferenciantes, invité a muchos. Bueno, quienes resonaron están en el canal, quienes no resonaron no estarán, pero no importa, los que resonaron están ahí y son los que transmiten un mensaje. Yo estoy infinitamente muy contento con el plantel que hay de facilitadores, porque todos hablan desde el corazón. Y también, bueno, que está Betty, que también hace las redes sociales y también las devoluciones, que también lo hace desde el corazón y desde el amor. Entonces, todo lo que se envía al mundo desde el amor y desde el corazón, obviamente genera estos resultados que se están generando, que obviamente uno se sorprende, pero en realidad no esperaba nada, así que tampoco me tendría por qué sorprender. Entonces uno sigue en el día a día, muy enfocado y también con unos compañeros de lujo que están muy comprometidos también, porque todos los compañeros que tenemos en la escuela online no es que toman la espiritualidad como algo de moda, ¿no? Como algo que, algo para 5 minutos o para meditar y ya está, y después hacemos otra cosa, o buscamos algo, o usamos la espiritualidad para buscar algo. No. Todos, y sé porque en mayor o en menor medida tengo contactos con todos y tengo conocimientos de las vidas de cada uno, y en mayor o en menor medida los conozco y sé que cada uno, todas las ideas que emiten hacia las personas, las aplican en sus vidas también, las aplican en sus vidas como las aplico yo, y obviamente es un mensaje genuino, es un mensaje de amor, es un mensaje, ideas objetivas verdaderas, ¿no? Ideas objetivas verdaderas se transmiten y obviamente la gente
que se acerca a algún video, luego quizás lo aplica en su vida y ahí se da cuenta que es verdadero. Recién ahí uno se da cuenta que es verdadero, cuando lo aplica y funciona, ¿no? Y afortunadamente eso está pasando y obviamente muchas personas se están acercando al canal Educación de la Nueva Era y invitamos a todos a quienes se quieran acercar, que se acerquen tanto a Educación de la Nueva Era como a Expandiendo Conciencia, o Creando Nueva Conciencia, o Plenitud Emocional, que son también canales que han surgido en el seno de esta escuela, que sigue expandiendo amor desde el corazón. Qué bonito, qué bonito. Expandiendo amor desde el corazón, expandiendo amor desde el corazón. Qué mantra más bonito, ¿no? Porque al final, expandiendo amor desde tu propio corazón, pero para poder hacerlo tienes que rodearte de gigantes, ¿no? Y tú eres uno de ellos. Yo me siento bendecido y agradecido de que estemos compartiendo este viaje de vida, porque realmente al final es el agradecimiento a que me rodee de personas que realmente tienen esta manera de vivir. A mí lo que me hace es enriquecerme y hacerme más grande. O sea, al final vamos de la mano, somos compañeros de vida, como siempre nos decimos, y realmente al final te tienes que rodear de gente que brille. Y tú eres una de ellas, Mariano, parte de todas las personas del canal Expandiendo Conciencia de Víctor Cala, de todas las personas seguidores del canal Educación de la Nueva Era, muchísimas gracias, Mariano. De verdad, muchísimas gracias por este compartir, este nuevo compartir. Tendremos más compartidos, pero en el día de hoy, en este presente, gracias, hermano, gracias. Gracias a ti. Gracias, compañero. Lo que mencionaste es mutuo para mí, es un orgullo y un placer también estar en contacto contigo y con toda la gente que está del otro lado. Y gracias por este espacio, ¿no? Porque siempre hablar de lo que uno ama, hablar de esta obra que significó tanto para mí, es una bendición, es un placer, y que te den la oportunidad de hacerlo. Sinceramente, gracias a ti por abrir estas ventanas, que hables no solo para Dos caras de una misma tragedia, sino también con Pilar, que lo hiciste, con Alicia, con Xavi, con Kimi, los que quedan, ¿no? Sí, los que quedan, porque al final... Felicitaciones. Esto, yo siempre tengo una pregunta que me hago, que te la voy a hacer a ti ahora, y es, ¿te la has pasado bien? Genial, la he pasado. Perfecto. La verdad que... Pues esto es, ¿no? O sea... Este es el crecimiento personal, es una experiencia. Porque de nada sirve hablar de crecimiento personal, de espiritualidad, y estamos ahí así como que hay algo que sentimos que deprimidos, ¿no? No, sinceramente, si hay algo que tú también lo tienes, sinceramente, es esto de plasmar, o sea, en el crecimiento personal la vida es el ejemplo, el mayor ejemplo que uno tiene como para transmitir un mensaje. Si no, ¿desde dónde va a transmitir un mensaje? ¿Desde un libro? Desde el libro de, te digo, sí, afirmación 1, 2, bueno, explico un curso de milagros, sí, pero ¿y tu vida cómo está? No, un desastre, o sea, todos conflictos por todos lados, 4 divorcios, no sé, deudas. No, la vida tiene que ser es lo que... La vida, o sea, la vida, digamos, sencilla y placentera lleva a un estado de plenitud, ¿no? Y ese estado de plenitud es el que obviamente nos da fuerzas también. Yo recibo muchas fuerzas desde un estado de plenitud, por ejemplo, para hacer estas obras. Porque sinceramente, si yo estuviera, no sé, 10 años atrás, que quizás estaba trabajando en la empresa y con muchas ocupaciones y con la rueda del hámster, yo no tendría tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, desde el estado de plenitud surgen los proyectos que se van surgiendo en conjunto, las obras, los directos, las cosas que cada uno hace por sus medios, y todo eso surge desde el estado de plenitud, porque si no, uno no tiene la energía como para hacerlo, ¿no? Totalmente, Mariano. Nos vemos pronto. No sé en qué formato nos veremos, pero nos veremos pronto. Y nada más que a ti, gracias por estar, por existir. Gracias, Mariano, de verdad. Todo un placer compartir contigo. Y a todos vosotros os animo a que sigáis el canal Expandiendo Conciencia de Víctor Cala, en donde hay ya, me parece que son 16 o 17 charlas, más todas las que van a venir, porque al final, como nos lo estamos pasando bien, pues al final pues van a salir nuevas charlas, nuevos compartires, y es lo que vamos a ir compartiendo en el canal. Y también os animo a que sigáis también el canal de Educación de la Nueva Era, porque realmente también es un lugar donde hay mucha sabiduría de personas que transmiten sus experiencias
cada uno de su manera, pero son transmisores de realmente lo que han experimentado luego de la vida. O sea, que esto es el elenco de facilitadores que hay en el canal, es esto, ¿no? Personas con experiencias que lo que hacen es contarlas para que la gente o las visualice o no las visualice. Pero realmente que cada uno tenga la libertad para hacerlo. Pero que realmente verlo todo en el mismo lugar, yo sería capaz de decir, ahora voy a decir una barbaridad, Mariano, sería como el Netflix de la espiritualidad, ¿no? Porque tienes diferentes ventanales, diferentes propuestas, cortas, largas, vídeos, no vídeos, conferencias. Hay un poquito de todo para que la gente no tenga la típica excusa, ¿no? Es que no hay lo que yo quiero, ¿no? O no tengo tiempo. Hay vídeos de 1 minuto. Hasta conferencias de media hora y hasta conferencias de 2 o de 3, ¿no? Hasta ahí talleres. Compilados de 10 horas también. De 10 horas. O sea, hay, dice, para todos los públicos. Para todos los tiempos. Aquí la excusa no existe, ¿eh? No, lo siento mucho porque Mariano ha hecho una labor para que haya para todos los públicos. Gracias, Mariano. Gracias a todos y nos vemos prontito. Bendiciones. 3 gracias, como siempre. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por existir. Bendiciones. Aloha. Chao, chao.